Para que nuestra variedad diferenciable tenga las propiedades usuales del espacio-tiempo, necesitamos al menos dos estructuras más en nuestra variedad diferenciable. Por un lado, necesitamos la conexión afín, que nos permite tener una noción de paralelismo, y por otro lado necesitamos una métrica. En el espacio euclidiano, en general, podemos definir la noción de paralelismo a través de ángulos y de mediciones, o sea, a través de la métrica del espacio. Y en general lo mismo va a ocurrir en el espacio-tiempo que conocemos, aunque no es necesariamente cierto para todas las variedades diferenciables posibles, ni para todos los casos de la física. Debido a que esto ocurre también en el espacio-tiempo que conocemos, al menos hasta donde lo entendemos ahora, vamos a darnos cuenta eventualmente que nuestro espacio-tiempo tiene lo que se conoce como una conexión métrica, que esencialmente reúne las características tanto, bueno, se puede derivar esencialmente de la métrica y es una conexión afín. Entonces es una conexión afín derivada de la métrica del espacio-tiempo. También se conoce la conexión métrica como la conexión de Levi-Civita. Bueno, por ahora vamos a iniciar con la conexión afín. La conexión afín nos permite básicamente definir cuatro propiedades fundamentales del espacio-tiempo. Por un lado, nos permite definir la noción de geodésicas. Por otro lado, la idea de paralelismo, como habíamos dicho. Por otro lado, la noción de la derivada covariante. Y por otro lado, la noción de curvatura. Todas ellas obviamente relacionadas, porque a fin de cuentas es la misma idea general, la misma estructura, la misma conexión afín. Sobre las geodésicas, recordemos incluso desde la primera ley de Newton, que nos habla de que todo cuerpo se mueve a una velocidad constante mientras que ninguna fuerza actúe sobre él. En la relatividad general existiría un postulado equivalente, que básicamente sería que toda partícula de prueba sigue una curva geodésica a menos de que una fuerza no gravitacional actúe sobre ella. Esto de no gravitacional es importante porque básicamente en relatividad general la curvatura del espacio-tiempo misma es lo que define las geodésicas por las que la partícula de prueba se está moviendo. Entonces, en este sentido, una geodésica se puede definir más o menos como aquella, aquella línea tal que sus vectores tangentes sucesivos sean paralelos, o que tenga puntos contiguos tales que sus vectores tangentes sean paralelos, lo cual queremos representar en la figura A en esta lámina. En el caso de la figura B vemos que en puntos sucesivos los vectores tangentes a esos puntos ya no son paralelos y por lo tanto no es una curva geodésica. Obviamente sobre el papel que es plano o sobre la lámina que es plana, una línea recta es una curva geodésica, pero obviamente en una curva, en una superficie curva, una geodésica no va a ser exactamente una línea recta. Bueno, todos tenemos de todas formas la idea en la cabeza de lo que es una geodésica. El siguiente punto importante que nos permite hacer la conexión afín es definir una noción de paralelismo para los vectores sobre una variedad diferenciable. Si nosotros tomamos la derivada de un campo escalar, tal como lo vimos en las láminas anteriores, la derivada de un campo escalar es esencialmente una uniforme y tiene un significado bien definido en términos tensoriales, es un tensor. Sin embargo, cuando tomamos la derivada de un vector o de un vector contravariante, nos vamos a dar cuenta de que el resultado no es un tensor. Necesitamos agregar algo más para conseguir ese tensor. Esto se quiere ilustrar aquí en la figura
A y en la figura B. Nos damos cuenta en la figura A, estamos tomando la derivada de un vector en el punto P y la derivada en el punto Q. El punto Q está a lambda más delta de lambda, es un punto cercano al punto P. Y obviamente las direcciones de los vectores B de P y B de Q son diferentes en cada punto. Recordemos que un vector es naturalmente un vector tangente a la curva. Y, y lo que ocurre es que si tratamos de transportar de modo paralelo el vector B de P a la posición Q, nos vamos a dar cuenta que no coincide con el vector Q. Y esto es precisamente lo que queremos decir cuando decimos que cuando derivamos un vector en general no vamos a obtener un tensor, no vamos a tener una cantidad independiente de las coordenadas, va a depender siempre de las coordenadas en las que estemos trabajando. De modo que tenemos que definir una nueva derivada, una derivada covariante, que nos va a permitir hacer transporte paralelo del vector B en P al vector B en Q, de modo que coincidan en ángulo y eventualmente en tamaño también. Una vez que le pongamos además una métrica a, a nuestra variedad diferenciable, podemos transportar un vector de modo paralelo, de modo que coincida el ángulo del vector con el vector en el punto siguiente. Y, y además en tamaño. Y eso es lo que vamos a ver enseguida. Entonces, en resumen, hasta ahora hemos visto que la conexión afín nos permite definir las curvas geodésicas y nos permite definir una derivada covariante tal que nos permita transportar, nos permita el transporte paralelo de vectores a lo largo de una curva. Continuando con la idea del transporte paralelo, vamos a ver la definición formal del transporte paralelo a lo largo de una curva. Imaginemos que tenemos el vector B, B mu, definido en una curva X mu de lambda y queremos transportar el vector desde un punto P hasta un punto Q, el punto P a una distancia delta lambda del punto Q, una distancia delta lambda del punto Q. Entonces lo que vamos a tener esencialmente es que vamos a tener el vector en el punto P y luego vamos a tener el vector tangente, la derivada del vector con respecto a lambda, básicamente, perdón, la derivada con respecto a lambda de la curva, que sería el vector tangente. Y vamos a tener este término de aquí en medio, que es los coeficientes de la conexión afín. Y estos coeficientes, como vemos, van a actuar sobre de nuevo el vector en el punto P y sobre el vector tangente a la curva. Entonces vamos a tener, esta va a ser la estructura que tenemos para el transporte paralelo a lo largo de la curva X mu de lambda. Ahora bien, los coeficientes de la conexión afín, esta gama de aquí, están definidos sobre todo el espacio y no sobre una curva en particular. Pero dado que el vector tangente sí es particular a una curva, entonces este transporte paralelo va a estar definido para una curva específicamente y no para todo el espacio en general. Y entonces el transporte paralelo va a depender de la curva que sigamos desde el punto P hasta el punto Q. Y para ilustrarlo nada más, en el caso de una esfera euclidiana, podemos imaginarnos que tenemos un punto P y un punto Q separados por un cuarto de circunferencia y que queremos hacer el transporte paralelo de un vector de P a Q por dos caminos diferentes. Uno a lo largo del ecuador, que es lo que estamos simbolizando aquí en este caso, para el transporte paralelo sobre una curva
sobre una esfera euclidiana, siempre lo que vamos a querer es que siempre el vector tangente se mantenga perpendicular a la curva en la que nos estamos, a lo que nos estamos moviendo. Básicamente que sea tangente a la curva sobre la que nos estamos moviendo. Entonces, o en otras palabras, lo que vemos es esencialmente que el vector tangente es paralelo todo el tiempo a lo largo de esta curva en la que nos estamos moviendo, como estamos viéndolo en este caso. Entonces, cuando nos transportamos de P a Q a través del ecuador, vamos a arribar al punto Q esencialmente como un vector apuntando hacia arriba, ¿no? Hacia el norte. Cuando nos transportamos de P a N, o del ecuador al polo norte, vamos a tener que, esencialmente vamos a llegar al polo norte de esta forma, con esta inclinación. Si vemos aquí de nuevo, los vectores tangentes en puntos contiguos son paralelos, lo que habíamos dicho desde la lámina anterior. Y ahora transportándonos del polo norte al punto Q, vamos a seguir de nuevo la misma regla y vamos a mantener los vectores tangentes en cada punto contiguo paralelos entre sí. De modo que cuando lleguemos al punto Q vamos a llegar esencialmente con una flecha en esta dirección. Nos damos cuenta entonces, cuando nos transportamos paralelamente, completamente de modo paralelo, siguiendo dos rutas diferentes, vamos a llegar con vectores apuntando en direcciones diferentes. Y la razón para eso es la curvatura. Entonces, la curvatura ya está implícitamente expresada en los coeficientes de la conexión afín. O sea, la conexión afín implícitamente tiene definida la noción de curvatura. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante también. Entonces, de nuevo aquí vemos una vez más lo importante que es la noción de la conexión afín o la estructura de la conexión afín para definir el transporte paralelo a lo largo de curvas en espacios, en este caso un espacio euclidiano, pero en general en todos los espacios que conocemos. Ahora vamos a hablar de la derivada covariante. Recordemos que la derivada covariante nos permite definir una derivada independiente de un sistema de coordenadas. En otras palabras, nos permite construir un tensor para un campo vectorial. Recordemos que para los campos escalares la derivada la derivada normal, digamos, produce automáticamente una cantidad que es independiente de las coordenadas, pero no así para un campo vectorial. Entonces, en el caso específico de un vector, digamos, de un campo vectorial de mu, vamos a tener que la derivada delta sigma, noten que ahora estamos representando la derivada con un signo de nabla o del. Entonces tenemos del sigma. Va a estar definida esencialmente por las derivadas parciales en sigma del vector, más las componentes de la conexión afín multiplicadas por el vector. Nótense que las componentes ahora tienen los índices que tienen el índice mu correspondiente al vector original arriba, el nu correspondiente también al vector abajo y sigma que corresponde a los índices de la derivada. Notamos ahora, si hacemos la transformación de la derivada como tal, de la derivada del vector, de la derivada covariante, vamos a notar que transforma como un tensor y que por lo tanto es un tensor. De nuevo hacemos la transformación del modo usual con con las matrices de transformación y vamos a ver que transforma como un tensor. Esto obviamente hay que demostrarlo y va a quedar como un ejercicio en algún momento futuro. Sin embargo, cuando hacemos la transformación de los coeficientes de la conexión afín,
nos damos cuenta que aquí la conexión afín no se transforma como un tensor. Tenemos, bueno, la transformación aquí de los coeficientes correspondientes, de los índices correspondientes, pero aparte tenemos este término extra de este lado que nos permite ver inmediatamente que no tenemos que no es un tensor. Sin embargo, a pesar de que la conexión afín no es un tensor en sí misma, al utilizarla en la derivada covariante producimos un tensor para un campo vectorial determinado, para la derivada de un campo vectorial determinado. Para el caso de un campo escalar, la derivada covariante simplemente se reduce a la derivada normal, las derivadas parciales del campo. Y para las derivadas la derivada covariante de una unoforma o de un vector covariante, esencialmente vamos a tener el caso similar al caso de un vector, solo que de un campo vectorial, solo que con los índices en orden cambiado básicamente y con el signo cambiado. Si vemos aquí la diferencia esencial es que de nuevo tenemos las parciales del vector. Ahora en lugar de tener un signo más, tenemos un signo menos y el orden de los índices en los términos de la conexión afín cambian esencialmente, cambian de orden, se invierten el primero y el segundo índice. De nuevo, el tercer índice corresponde a la derivada, como tal, lo mismo que acá el tercer índice es el índice de la derivada. Para tensores de más alto orden se va derivando esencialmente, eh, se van agregando términos de la conexión afín para cada uno de los índices que tenemos en el tensor de más alto orden. O sea, para cada índice contravariante se agrega un término de este tipo y para cada índice covariante se agrega un término de este tipo. Entonces vamos a tener una serie de términos de la conexión, además de las derivadas parciales normales. Y finalmente, solo para notación, hay una notación que se usa convenientemente, que es que cuando tenemos una derivada normal, una derivada parcial normal, se simboliza con una coma, mientras que cuando tenemos una derivada covariante, se simboliza con un punto y coma para abreviar. Eso lo vamos a ver también mucho en los textos, que como una abreviación se utiliza esencialmente de ese modo una coma y un punto y coma para la derivada normal y la derivada covariante. Entonces vemos que hemos definido ya ahora sí finalmente de modo formal la derivada covariante. Vemos que esencialmente a los términos de la derivada normal se agregan términos de la conexión afín. Y entonces vemos de nuevo la importancia de la conexión afín como una estructura dentro de la variedad diferenciable en la que estamos